Para mí la salud es un rango en un espectro que oscila, ¿no? Vamos a decir que el ser humano es un organismo compuesto de sistemas diseñados para compensar la realidad. La realidad cambiante en torno a fenómenos físicos, sol, oxígeno, químicos, no sé, presión atmosférica, acidez, estos fenómenos de la realidad misma hacen que el organismo tenga un espectro de movimiento. Este movimiento es para sentir el putazo de las características nuevas y responder en forma de una conducta o una adaptación biológica. Esto en términos de sobrevivencia. Entonces, hay un punto en donde este movimiento corporal, mental, conductual, tiene un espectro de normalidad, en donde tu adaptación es estirarte, pero regresas al mismo lugar, nunca estático. La salud y la enfermedad nunca son procesos fijos o estáticos, es como la respiración. Todo el tiempo hay un espacio de transición, un margen de transigencia. La salud es un marco de transigencia, digamos, promedio, en donde tú te adaptas, sufres, duele, cambias, respondes, pero estás bien, tus sistemas funcionan de forma óptima, ¿no? Inclusive tu sistema psíquico o tu aparato mental, que es la salud mental. Entonces, la salud es un espacio de movimiento en donde tus sistemas pueden regresar a su función óptima a pesar de la putiza, ¿no? El tema es que hay ciertos factores, específicamente 7, que hacen que ese rango de transigencia, una de dos, o se acorte o tus picos de movimiento excedan ese rango de transigencia y ya no puedes regresar a esa frecuencia de salud, ¿no? Si fuera el radio, digamos que la salud, si fuera el radio FM, estaría entre 100 y 110.3 FM 91 DAT, ¿no? Si te vas más de 110.3 ya no estás en un espectro saludable, y si estás por debajo del, no sé, 90, ya no estás dentro de la salud. ¿Cuáles son estos factores que te sacan de allí? Obviamente los que todo mundo conoce porque la ciencia lo recalca una y otra vez, lo más nuevo descubierto, que es el genoma, ¿no? Es que tú tienes una predisposición a ciertas enfermedades. Claro que es un factor, pero no es una determinación. Después, lo que activa o no fácilmente esa genética predispuesta es la toxemia. La toxemia es: dime qué comes, dime qué bebes, dime qué respiras, y entonces los fenómenos moleculares, químicos de esas sustancias con las que entras en contacto, pues van a activar o no estas predisposiciones genéticas. Hasta ahí todo el mundo está. Los genes y la dieta, va. Hay otros factores que están muy ignorados o están muy desacreditados. El vital, que yo creo que es la base tanto de la salud mental como de la salud física, es nuestra capacidad de gestión emocional. Las emociones son una respuesta bioenergética a situaciones de conflicto. Hay una situación que se sale del panorama que tú consideras armónico o que tú tienes planeado o que tú ya estás condicionado a que sea la costumbre. Entonces hay una situación pico, crítica, y tu emoción surge para que tú entables una conducta hacia esa situación. El enojo, te defiendes; la tristeza, te alejas; el miedo, corres; la preocupación, resuelves. O sea, estas emociones buscan que tú resuelvas el pedo. El problema es que en esta vida condicionada, pues por la cultura, por los padres, por lo que tú quieras, hay muchas expresiones emocionales que no son socialmente aceptables, que no son reconocibles, que no son esperadas o no son el estándar implantado. Entonces lo que hacemos es que estas emociones las negamos, las comprimimos, las retenemos, y hay un montón de mecanismos psíquicos de autoprotección, pero estas emociones empiezan a congestionarse en el cuerpo. La congestión emocional empieza a desequilibrar el flujo de una energía que no es científica. La ciencia siempre dice que estoy diciendo mamadas, pero es el chi. El chi o el prana o el ki es el flujo del alma a través del cuerpo. El alma es una partición del espíritu. El espíritu es lo que es todo. El espíritu es lo que le llaman Dios, Gaia, Gea, Pachamama, Keter. El espíritu es
Dios imaginándonos. Pero para que Dios se conozca a sí mismo, se divide en almas. Estas almas que son inmortales y que viven muchos cuerpos, muchas mentes, son lo que anima la vida en el cuerpo. Ese es el chi. Y esta alma, este chi, fluye por ciertos canales. Cuando estos canales están congestionados de dolor emocional, el alma decide, para evitar sufrir, viajar por canales que los evitan, y entonces estos centros de energía por donde fluye el alma se quedan estancados, olvidados, se quedan vacíos, y entonces empieza, primero que nada, a haber cambios en la mente y la conducta. Empezamos a tener ciertos pensamientos evasivos, a tener ciertas conductas adaptativas. Empiezas a decir, pues es que a mí me gusta así, o es que me enamoro de tal persona. Los enamoramientos, los gustos personales, las tendencias vocacionales, el irte por una calle u otra, son conductas. Estas conductas son el reflejo de que tu alma está buscando adaptarse a una realidad que te ha congestionado emocionalmente y que tú no has liberado. Cuando las conductas y los pensamientos no sirven, porque te sigues enfrentando a la misma congestión emocional, ahí sí empiezan las adaptaciones severas. Tenemos dos tipos: las adaptaciones biológicas severas y las adaptaciones mentales severas. En las biológicas, que son las más fáciles de tratar, todo comienza con algo agudo. Todos hemos vivido que después de un dramón, esa noche te da un dolor de cabeza, a los 3 días te da diarrea, a los 15 días desarrollas una infección respiratoria. Obviamente, dependiendo del tipo de drama, es el tipo de microbio que tú necesitas para mutar. Los microbios son ingenieros que te ayudan a adaptarte con síntomas. La tos es una especie de ladrido para empujar a alguien de tu territorio. Un tema de piel es un tema que te lleva la atención a una situación de contacto. Cada lugar del cuerpo tiene una forma de adaptarse a una realidad simbólica en base a lo que sufres. Total. Empiezas con algo agudo. Si lo agudo no te logra adaptar a la situación de conflicto, se convierte en algo crónico, y si eso crónico no resuelve nada, se convierte en algo crónico degenerativo. El tema de las mentales, fíjate que la gran diferencia es que el drama primordial de las enfermedades mentales, y vamos a llamar enfermedad mental ya a un criterio muy identificable, ¿no? A un cuadro bipolar, a una esquizofrenia, el tema borderline tiene muchos criterios que entre que sí, entre que no. El tema del autismo, que también cada año tiene diferentes factores de análisis o lo que tú quieras, pero cuando ya vemos una conducta enfermiza, psicótica, obsesiva, esquizofrénica, etcétera, ya podríamos decir que es una enfermedad mental. Y la mayoría de esas, desde lo holístico, siempre van a tener dos factores invisibles además del visible. El primer factor invisible es una historia transgeneracional. Esto significa que en tu árbol genealógico hubo un drama no resuelto, y ese miembro de ese árbol, de tu árbol genealógico, está viviendo contigo en tu mente. Tú tienes una invasión por parte de un ancestro en tu campo mental, y entonces su drama está buscando solución a través de tu historia. Eso es un factor. Segundo factor invisible es una historia gestacional, algo que pasó tú en la panza de tu mamá, una historia de drama que vivió ella, pues tú estabas enchufado, o una situación muy dramática en los primeros 3, 4 años de vida, que es la edad de la vinculación de la tierra en la medicina china. Esos 3 factores son invisibles porque tú ni sabes qué pasó con el ancestro, en la panza de tu mamá tú ni te enteraste qué pasó, y de tu infancia primaria tú ni te acuerdas. Y aunado a un factor visible. ¿Qué es el factor visible? Un drama típico de la segunda infancia a partir de los 7 años o la adolescencia, principalmente alrededor de la separación o la agresión. En base a ese drama que ya es visible, se activa toda la memoria transgeneracional, la memoria gestacional o el tema de la infancia se reactiva, y entonces se busca una mutación tan severa en donde tu mente se trastorna. Tu mente buscando la compañía que sientes que no está, en forma de una crisis de persecución, en forma de escuchar una voz de alguien. Ok, escuchas a alguien que no está, que no existe, pero ya no estás solo. Ok, te sientes perseguido, pero hay alguien contigo. Ok, estás en una psicosis y te imaginas que eres mamá de un bebé y es tu almohada, pero por lo menos tu deseo está satisfecho. Entonces ves que hay un montón de crisis que se aunan para hacer
esa enfermedad mental. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista místico, hay un factor clave en la enfermedad mental que se llama, y aquí muchos van a decir, ahora sí te estás mamando, que es la posesión. En los síntomas de posesión, ahora, cuando decimos posesión, no estamos hablando de esta posesión demoníaca del exorcista. La verdad es que la posesión es un fenómeno súper común. La posesión es cuando un desencarnado, que es un güey que se murió, su cadáver astral, que es su cuerpo bioenergético, sigue aquí en el plano físico, pero en un plano intermedio. Entonces, este muerto, como su luz y su conciencia ya siguieron su camino evolutivo y ya está reencarnando, ya está en el éter, no sé qué, su cadáver astral, que ya no tiene luz de conciencia, ¿y de qué está hecho su cadáver astral? De sus traumas, de sus dramas, de sus historias, de sus dolores. Hay una frase que me encanta que dice, los muertos pululan en los vapores de su sangre derramada y los lugares de su obsesión. ¿Qué es eso? En donde los asesinaron brutalmente, en donde murieron de forma accidental, de una forma brutal, o en donde hubo una cosa, una persona o un lugar en donde ellos estaban súper apegados. Entonces, los cadáveres astrales que están en la cuarta dimensión, que están aquí pero en otro canal, están en todos lados. Y cuando hay personas que en su campo bioenergético vivo, que todavía no es un cadáver astral, tienen le llamamos una grieta en el alma, una fisura etérica, una disonancia entre los chakras, tienen una especie de hueco en donde ese cadáver astral se filtra y ocupa una parte de su sistema mental o de su aparato psíquico. Y entonces la posesión, que es bien natural y todo mundo trae algo pegado, pero son muertos, tiene diferentes niveles de manifestación en síntomas. Todo comienza con sueños extraños, pesadillas, cambios de humor repentinos, depresión. Empezamos con conductas viciosas o codependientes, ya en un nivel de manifestación más duro, pensamiento suicida, y ya en otro nivel más duro, una enfermedad mental grave, ¿no? Como una esquizofrenia, una hipomanía, qué sé yo. Entonces, desde lo místico dirán, la posesión es base. Desde lo holístico te dirán el transgeneracional y lo bioenergético de los traumas de la primera infancia, ¿no? Y si lo vemos desde lo holístico en su gran aspecto, todo tiene que ver en algún punto con que hay una emoción congestionada que no se ha liberado. Es como un panorama muy general. Sí, muy general y muy completa la respuesta para escucharla dos o tres veces y entender ahí cómo se conforma. Venimos de esto, ¿no? Cómo se define la salud. Entonces tenemos esto, ¿no? El tema genético, toxémico, el tema emocional. O sea, hay como varias fuentes de dónde viene, pero que, recapitulando, tiene que ver con esta respuesta biológica para estabilizar según un impulso externo o del contexto, ¿no? Totalmente. Que entonces ahí justo es eso, es la importancia de estar insertos en los lugares, en el entorno y en el contexto correcto, ¿no? También poner atención en eso. Claro. Venía la semana pasada un amigo que habla de cómo la sanación muchas veces, él habla que la verdadera sanación sucede en grupo, porque en grupo es como enfermamos. Entonces, en grupo el tema colectivo. Me encanta esa frase. Sí, el tema colectivo, hay un elemento colectivo y colectivo puede ser dos personas, no tiene que ser todo un grupo. Claro. Pero si es un grupo, ahí es donde es más potente estos procesos terapéuticos porque, eso propone él, ¿no? Y hace sentido. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, hace sentido.